Crecer un podcast desde cero es uno de los mayores desafíos que tenemos los podcasters hoy en día. Antes, incluso cuando yo comencé, que fue ya bastante avanzada en la corta línea de tiempo que tiene este formato, cualquier podcast que publicabas terminaba dando con una audiencia. Podía ser más grande o más pequeña, pero siempre había, voy a decir 50 o 100, pero sería más honesto si te dijera 200 o 300 personas que te escuchaban. Por supuesto que alcanzar cierto éxito o repercusión dependía de muchos otros factores y sobre todo de vos mismo, de nosotros mismos. Es decir, del podcaster en cuestión que podía hacerlo mejor o peor, con mayor o menor constancia, con más o menos seriedad y profesionalismo. De hecho, a mí me pasó con el primer podcast que publiqué, que solo tiene 6 u 8 episodios, no lo recuerdo bien, pero que rápidamente llegó a reunir, y lo recuerdo bien, las 100 primeras reproducciones. Y después también llegó a las 500, bastante rápido, y al final a más de 1000, en un periodo de tiempo muy aceptable. Hoy en día, muy pocos, casi ninguno te diría, de mis episodios consigue llegar a ese número de descargas. Y ya lo sé, las descargas no son todo, porque yo lo dije acá mismo. Pero lanzar un podcast y conseguir 100, 200, 500 o 1000 reproducciones no es algo que pase de manera muy sencilla hoy en día. Por eso, el mayor reto de un podcaster es hacer crecer un podcast desde cero. Justo lo que me pasó a mí con este podcast. Ahora sí, este es el episodio final de la temporada de Todo por un Daily, que regresa recién el 2 de enero porque quiero tomarme un par de meses para seguir experimentando con estrategias y formatos. Y luego venir a contarte acá, ¿por qué no?, todas esas experimentaciones y conclusiones. Pero mientras tanto, la guía para lanzar y mantener vivo tu podcast durante 2025 y, ¿por qué no?, también durante 2026, ya la tenés disponible en leomelendez.com/guía. Si tenés un podcast, te va a resultar muy útil, y si no lo tenés, es posible que te resulte más útil todavía. Así que anda ahora a leomelendez.com/guía para conseguirla. Fue justo por el final de temporada de Todo por un Daily que me puse a mirar hacia atrás para ver cómo había sido hacer crecer este podcast. Porque si te digo la verdad, yo todavía tengo la impresión de que plantas un podcast en cualquier lado y que ese podcast te va a dar flores. Es decir, mi mente de podcaster todavía funciona igual que funcionaba cuando publiqué ese primer podcast del que te hablaba en la intro. Sin embargo, ya no es así. El año pasado, sin mucha convicción pero con algo de entusiasmo, lancé un podcast hablando sobre la selección argentina de fútbol y estaba seguro de que de inmediato iba a encontrar a su audiencia. No pasó, claro que no pasó. Y además, por diferentes cuestiones de tiempo, organización y personales, con mi compañero lo tuvimos que dejar y no le dimos esa constancia que necesitaba y al final, terminó muriendo. Nunca despegó. Pero en los pocos episodios que publicamos pude ver que no crecía, no avanzaba, la gente no lo escuchaba. Y yo, por fuera del audio, tampoco hacía demasiado para que creciera. Ahí me di cuenta de la dificultad que tiene lanzar un nuevo podcast cuando ya tenés varios programas en tu espalda. Siempre digo que suelen ser más los proyectos en los que fracasás que en los que tenés éxito. Y en este caso me refiero a los proyectos que prosperan y los que no prosperan. Yo he lanzado muchos podcasts y he cerrado varios de ellos. Algunos luego de unas pocas emisiones. Y muy pocos fueron los que lograron mantenerse en el tiempo. Este es un podcast nuevo, sobre todo con el formato diario. Así que su continuidad te diría que todavía está en veremos. No es que piense dejarlo, pero un año es bastante poco tiempo como para saber si es un podcast que logrará mantenerse en el tiempo. El de Marvel, por ejemplo, lleva varios años y ya ha superado esas 2 o 3 barreras que se utilizan como parámetro para decir que un porcentaje de podcast no la supera, ¿no? Lo mismo, aunque con menos tiempo y menos episodios, me pasa con el podcast que faltaba sobre Star Wars. Y nada más por ahora, porque, por ejemplo, Wargos y Dragones lo fusioné con Podcast Infinito. Podcast Infinito lo liquidé este mismo año. Zombie Cultura Popular, el podcast de The Walking Dead, terminó al mismo tiempo que terminó la serie. Y así tantos otros más. Por eso estoy seguro de que la constancia es uno de los factores más importantes para que tu podcast crezca. Y por eso, en lugar de implementar estrategias locas o de matarte haciendo videos verticales para tener escasa repercusión, asegúrate de tener una constancia de publicación, o mejor dicho, una consistencia. Es decir, si no podés ser constante, porque tampoco es fácil, aunque deberías poner todos tus esfuerzos en serlo, por lo menos preocupate por ser consistente. Ahora, este podcast es de publicación diaria y debería publicarse todos los días a las 6 de la mañana. Sin embargo, hubo días en los que no pude publicar, pero tan pronto como pude hacerlo,
lo hice. Incluso hoy, este final de temporada, se está publicando algunas horas más tarde de lo que debería, pero se está publicando. La consistencia de publicación de este podcast fue la única estrategia de crecimiento que utilicé a lo largo de este año. Y aunque, como te dije en otras ocasiones, el podcast no tiene muchas reproducciones, con solo ver el panel de métricas de Mumbler durante un segundo te das cuenta de que está creciendo. A ritmo lento, pero firme. Este podcast, este formato, fue un desafío para mí mismo. Una prueba de constancia y consistencia que logré superar. Nunca pensé en crecer, ni tuve claro qué podía obtener para grabar este podcast. Nunca pensé en crecer, ni tuve claro qué podía obtener por grabar este podcast. ¿Debería haberlo hecho? Claro que sí. Debería haber diseñado una estrategia de difusión, distribución y monetización, pero no lo hice. Me centré en la aptitud que yo creía que necesitaba mejorar y desarrollar. La constancia o la consistencia. Fallé algunas veces, es cierto, pero fueron más veces, muchas más, en las que no fallé. Y esa es la gran conclusión que deberías llevarte. Si tenés que quedarte con una, solo con una de todas las cosas que dije a lo largo de estos episodios, debería ser esta. Trabajar en tu constancia. Mejorar tu consistencia. Es lo único que podés hacer y que no va a depender de ningún factor externo, ni del algoritmo, ni de tu audiencia, ni de las plataformas, ni de la industria. Solo va a depender de vos. Por lo que ese debería ser tu desafío. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por dejar tus comentarios en iVoox, Spotify o por mensaje directo. Muchas gracias por compartir el podcast con otras personas. Muchas gracias por citarlo y mencionarlo en tu propio podcast, web y newsletter. Muchas gracias por apuntarte a mi newsletter. Muchas gracias por ayudarme a ser más constante y más consistente con mi podcasting. Muchas gracias por todo. Yo soy Ajeno al Tiempo y nos escuchamos en cualquier momento. Muchas gracias y hasta la próxima.